Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en Expectativa Noticias. Gracias por su sintonía y su preferencia. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información para usted. Y entre esa información que tenemos para usted, pues déjeme decirle que hoy, luego de varios días internado en el hospital de esta frontera de Ciudad Juárez, el periodista Reyes Ramos, a quien escuchábamos aquí todos los días en su programa noticioso radiofónico, pues déjeme decirle que después de varios días de haber estado internado en el Hospital General de esta frontera, el martes 19 del presente año se informó a la familia que el periodista Reyes Ramos Rodríguez había fallecido debido al COVID-19 y complicaciones con una úlcera. Sin embargo, el día de hoy, este día, se dio a conocer, a poco más de una semana de su pérdida, la familia compartió una prueba en donde se da a conocer que Reyes Ramos no era portador del virus del coronavirus. Víctor Alfonso, quien es hijo de Reyes Ramos, otorgó una entrevista, nos concedió una entrevista vía telefónica, donde expresa que su padre, el periodista, desde hace 2 años presentaba una enfermedad respiratoria, pero al llegar al hospital aquí en Ciudad Juárez, decidieron ingresarlo al área del COVID, donde se atiende a las personas que están contagiadas de este virus, sin realizarle ninguna prueba previa, por lo que exigen una explicación al sector salud, a los directivos de este hospital, del por qué lo ingresaron ahí y por qué le diagnosticaron el virus del COVID-19. Mira, realmente nosotros no podemos asegurar que el fallecimiento de mi papá haya sido realmente por el COVID. Nosotros tomamos la decisión de publicar el resultado de los análisis de mi papá, meramente pues para que quien estuvo manejando precisamente lo del COVID se den cuenta que al ingresar mi papá al hospital, la prueba salió negativa, pues. Eso es lo que queríamos que la gente se dé cuenta, que la prueba de mi papá que le realizaron al ingresar al hospital salió negativa. Entonces pues no sabemos en qué momento o cómo fueron las circunstancias para el fallecimiento de mi papá. Ustedes llevaron a tu papá Reyes Ramos no por COVID-19, sino por otra afección. ¿Es correcto? Mira, cuando nosotros llevamos a mi papá al Hospital General es porque sí estaba enfermo, pero te comento, mi papá ya de tiempo atrás tenía padecimientos de respiratorios, mucho antes de la pandemia. Hace aproximadamente 2 años y medio, él sufrió una enfermedad que se llama apnea del sueño. Inclusive él usaba una máquina por las noches para poder dormir. Entonces lo llevamos a causa de estas complicaciones porque ya anteriormente, te lo repito, antes de la pandemia ya lo habíamos estado llevando a recibir atención médica, pero por eso, no por COVID ni mucho menos. Entonces cuando llegamos al Hospital General, al ver la sintomatología, que era nada más lo de la agitación de mi papá, ni siquiera presentó fiebre, ni siquiera no tosía, pero en el hospital determinaron que mi papá iba a ingresar al área de COVID. Pero ¿en base a qué determinaron o decidieron que tu papá debería de ingresar al área de COVID? ¿Por qué en ese lugar? La verdad es algo que nosotros desconocemos. Cuando llegamos a llevar a mi papá al área de urgencias del Hospital General, la única prueba que hicieron fue con un oxímetro, y en base a los resultados que arrojó el oxímetro, como te comento, mi papá padeció de complicaciones respiratorias, pero mucho antes de COVID. Entonces no sé si las personas que están encargadas de hacer la revisión determinaron que ese padecimiento era por causas del COVID y fue como ingresaron. A nosotros no nos informaron cuál fue el dictamen que dieron en ese momento, solamente nos dijeron que lo pasáramos y ya inclusive nos informaron que su ropa se iba a quemar y todo, pero sin haberle hecho la prueba antes. O sea, ellos se siguieron nada más por el oxímetro. Víctor, cuando pues ya les dan a ustedes la noticia lamentable de que tu padre falleció, ¿qué les dijeron? ¿Cuál fue precisamente el motivo o qué revela pues el acta de defunción? Cuando salen del hospital les dan la hora y el motivo por el cual falleció. ¿Qué dice esa acta de defunción del hospital, Alfonso? Dice que fue una complicación con una úlcera gástrica. Por una úlcera gástrica. Que se desencadenó a causa del COVID. Inclusive en el parte médico, en la hoja que nos dan ahí en el seguro, dice posible COVID. Pero esto hasta antes de todavía que llegaron los resultados de mi papá.
Correcto, pero no fue por COVID. ¿Ustedes están seguros de eso? Pues nosotros creemos que no fue por COVID porque mi papá estuvo compartiendo en tu casa, que es la casa de nosotros, con mi familia, mis hermanos, y ninguno ha padecido ningún tipo de síntoma ni nada. O sea, había gente que tomaba del mismo vaso que mi papá. O sea, se nos hace ilógico que si mi mamá tomaba, por ejemplo, un jugo o algo, mi papá se lo daba y ella le daba un trago. Entonces, si hubiera sido COVID desde un inicio, me imagino yo que no hubiera gente contagiada dentro de la casa, pero pues hasta ahorita, gracias a Dios, no. ¿Y a ustedes no les pidieron que se hicieran la prueba del coronavirus, del laboratorio, del COVID-19? No. Pues algo raro, ¿no? Porque si estuvo con ustedes tu papá y si hubiera sido por COVID-19, pues supongo yo que la lógica es que también a ustedes les hubieran hecho la prueba. Así es. Y mira, inclusive te paso el dato. Un día antes de que nos informaran de la fatalidad de mi papá, él tuvo oportunidad de hablar por teléfono con mi mamá. Entonces ella nos comenta que mi papá todavía le dijo que él ya se sentía bien. Inclusive el médico que le estaba atendiendo le dijo que probablemente 3 días después de esa llamada iba a ser dado de alta. Entonces no nos explicamos. Inclusive, mira, no voy a dar nombres, pero hubo gente que me estuvo apoyando con información y me dijeron que el reporte de mi papá el día que falleció a la 1:15 era que estaba saturando al 93%, sí delicado pero estable. Entonces a la 1:30 nos informan que murió. No nos explicamos cómo en 15 minutos pierde la vida alguien sin haber presentado alguna señal de alerta para quienes lo estaban atendiendo. ¿Qué es lo que piden ustedes como familia, Víctor Alfonso, como familia? ¿Qué es lo que le piden ustedes a las autoridades del sector salud, sobre todo en estos momentos en que pues todos los juarenses, todos los mexicanos, pues hemos estado muy pendientes a la expectativa de todo lo que está sucediendo de esta pandemia y sobre todo cuando nos estamos enterando que hay personas que ingresan a los hospitales y así como ingresan pues a los pocos horas o momentos, pues desafortunadamente salen con un acta de defunción por COVID-19 o por neumonía típica. Mira, más que nada lo que nos gustaría es que las personas que se encargan de dar la información, de dar la noticia, mínimo tuvieran la atención de darnos un reporte o algo detallado para ver cuál fue realmente la causa, qué fue lo que sucedió, a qué hora se empezó a complicar, porque no nos dijeron absolutamente nada de eso. O sea, solamente nos entregaron el acta de defunción y ya. Fue todo. Así es. Víctor, pues algo más que quieras comentarnos, y antes que nada pues agradecerte mucho que nos hayas dado esta entrevista, que te hayas expresado y que nos hayas aclarado todo esto en relación a la salud de tu padre y a su sensible fallecimiento. Pues no tengo nada más que agregar, al contrario, agradezco el espacio para poder externar pues cómo estamos en la casa, ¿no? Las dudas que tenemos y ver si podemos recibir alguna respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Te lo agradezco mucho, Víctor Alfonso, y nuestro más sincero pésame. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esa es la entrevista vía telefónica que nos concedió Víctor Alfonso, hijo del periodista Reyes Ramos, que como ya pudimos escuchar y como también pudimos observar, y vamos a ver nuevamente las imágenes de la prueba de laboratorio que se le entregó a la familia de Reyes Ramos, cuando precisamente el periodista decidió hacerse esta prueba, que dice muy claro ahí, resultado negativo para el SARS-CoV-2, y la fecha del resultado fue el 14 de mayo de este año 2020. Y como pudimos escuchar en voz de este joven, de Víctor Alfonso, hijo de Reyes Ramos, pudimos escuchar que su padre no entró en ningún momento al hospital por una afección o por un contagio del coronavirus, como lo estamos viendo ahí nuevamente en la pantalla en el documento del laboratorio, que dice muy claramente negativo, resultado negativo para el SARS-CoV-2. Y aquí viene precisamente entonces el cuestionamiento: ¿por qué cuando una persona llega a un hospital con cualquier síntoma, sobre todo un síntoma que se puede confundir con un resfrío, que se puede confundir con un dolor de garganta, que se puede confundir con una alergia, ¿por qué los ingresan al área de personas que están infectadas por el coronavirus?
A mí me parece inaudito y sobre todo los ingresan sin hacerles una prueba antes, por una prueba previa para determinar si realmente esa persona llega con algún contagio, con el contagio de este desafortunada cepa que nos ha estado, pues que nos tiene a todos asustados, que nos tiene a todos preocupados y que nos tiene confinados en nuestras casas, en nuestros hogares, porque Reyes Ramos, como bien lo pudimos escuchar, llegó por una afección, pero no del coronavirus, sino por un problema de una úlcera que tenía y que ya venía afectando su salud de tiempo atrás. Vamos a ver precisamente el momento, vamos a ver también el momento en el que, pues en una intervención del gobernador del estado, en sus conferencias también que les da a todos los chihuahuenses a través de la televisión, precisamente el coordinador de comunicación social del gobierno del estado, que es precisamente juarense, que es de esta frontera, Manuel del Castillo, le hace ver al gobernador del estado que pues acaba de registrar, así lo dijo, una mala noticia porque se trata de la muerte de un comunicador, de un periodista que acompañó incluso al gobernador en algunas entrevistas durante su campaña política. Aquí tiene ese momento. Bueno, antes de darle la palabra a Ortiz Bello, comentarle que nos están reportando de un compañero de los medios de comunicación de Ciudad Juárez, Reyes Ramos Rodríguez, acaba de fallecer, compañero periodista. ¿Cómo? ¿Tan joven? Tan joven, estaba hospitalizado, acaba de fallecer. ¿De qué falleció, Manuel? Aparentemente complicaciones de COVID con una úlcera, es lo que nos informan. Bueno, aparentemente del COVID y complicaciones con una úlcera, así lo expresó el coordinador de comunicación social del gobierno del estado, Manuel del Castillo. Pero nuevamente le voy a mostrar para que quede muy claro de cómo se están ocurriendo las cosas en cuanto a esta desafortunada enfermedad, de esta cepa, de este virus, cómo están ocurriendo las cosas, porque el resultado de la prueba de COVID, como bien lo estamos viendo nuevamente, pues dice negativo para el SARS-CoV-2 del periodista Reyes Ramos Rodríguez, y que teniendo este resultado, aún así fue ingresado a un área donde se tratan a personas, a pacientes, a juarenses que sí tienen el coronavirus. Aquí entonces la pregunta, ojalá y que se pueda responder en lo posterior, en las próximas horas o en los próximos días o mañana mismo, ojalá y que nos puedan decir en el Hospital General de esta frontera de Ciudad Juárez por qué lo ingresaron al área de infectados por el coronavirus. Porque si Reyes Ramos no tenía coronavirus, pues créanme que a lo mejor sí, puede ser que así haya sido, de que ahí se haya contaminado, de que ahí se haya infectado, y efectivamente, posteriormente se le complicó con la afección que sí tenía, que era pues otra, que era una úlcera. Pues ahí está, mire, qué bueno que se aclara esta situación, y ojalá que haya una respuesta por parte de quienes reciben a personas que van a un hospital, en este caso el Hospital General, hay una respuesta, alguna aclaración, algún comentario del por qué ingresaron a Reyes Ramos en esa área, donde únicamente deben de estar aquellas personas que definitivamente ya están confirmadas que sí tienen el virus de la pandemia del coronavirus. Pues así está la situación. Bueno, vamos a otras cosas, Vamos a ahora decirle a usted que en 24 horas, fíjese nada más, en 24 horas el estado de Chihuahua reportó 97 nuevos casos confirmados del coronavirus, con un total de 1,905 personas con diagnóstico positivo al COVID-19. De esto nos habla el doctor Arturo Valenzuela, director médico de la zona norte. La capital del estado y esta frontera concentran el 81% de los casos en la entidad, donde se han recuperado 390 personas del total de 435 chihuahuenses. Confirmados en la plataforma CISVER, decía hace ratito, 1,757, se sumaron 92, y los confirmados en el muestreo estatal son 148, se han sumado 5 del día anterior.
Total, la suma de estos dos nos da 1,905. Esta es la estadística que traemos para ustedes de casos confirmados por PCR, los que el Estado confirma que efectivamente tuvieron enfermedad de COVID-19. Descartados 1,980, decimos que subieron 9, recuperados subieron 33, 435 en total, sospechosos la resta de estos 4, y defunciones 305, hubo 13 defunciones que se suman a la estadística. Finalmente, vemos la gráfica del día a día de la casuística de COVID-19. El día de ayer habíamos dicho que había sido el día más alto con 100 casos para el Estado, que nos interesaba mucho también que de estos 100 casos hubo una alza significativa para Chihuahua, para la capital, para el municipio de Chihuahua. Y ahora mostramos el segundo día más alto de toda la pandemia, 92 casos registrados como positivos. Vemos, se puede ver que en la gráfica estamos precisamente en el pico, en la parte más alta, al menos hasta ahora. Todavía no sabemos si mañana o pasado tengamos más de 100 casos positivos. Nosotros estimamos que estamos precisamente el municipio de Chihuahua alcanzando la meseta y Ciudad Juárez ha de estar en principios de en las partes más altas de la transmisión. Bueno, aquí vemos el mapa de calor, donde están 1,087 casos en el municipio de Ciudad Juárez, en Chihuahua 456. Hidalgo del Parral, también con 56 casos, tiene aquí la tercera posición en cuanto al número de casos positivos, y aquí tenemos los municipios que tienen solamente un caso en este recuadro. Bueno, pues esas son las estadísticas hasta el día de hoy que nos proporciona el director médico de la zona norte, el doctor Arturo Valenzuela. También déjeme comentarle a usted que los diferentes brotes de coronavirus identificados en la entidad permanecen en observación para conocer su comportamiento. De esto nos habla el doctor Gumaro Barrios, subdirector de epidemiología, quien nos dice que aquí en Ciudad Juárez y en la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua, en los asilos no se han presentado nuevos casos, mientras que en la frontera continúa un estudio epidemiológico por posibles contagios entre personal de un centro comercial. Puntualizó que en Ojinaga no se han presentado más casos y el brote reportado en Parral o los brotes reportados en Parral se encuentran bajo control. Sí, bueno, recordemos que, bueno, de esta última pregunta no tenemos en forma concreta estudio como tal. Sé que ahorita están trabajando la jurisdicción de Ciudad Juárez de una serie de casos que se han mencionado en diferentes áreas. En cuanto se termine el estudio de cada uno de ellos o conforme vayan avanzando y nos vayan reportando las cifras que van encontrando, nosotros estaremos en condiciones de informarles. Recuerden que uno de nuestros objetivos dentro de todo esto es poder informarles la información ya validada, porque sabemos nosotros que detrás de todo ello es muy importante lo que se dice, lo que se comenta, pero no hay cómo validar la información. Entonces, uno de nuestros objetivos es poderles dar a conocer toda la información validada de lo que se esté trabajando en todos los municipios. Sabemos que Juárez y Chihuahua son los dos municipios de mayor relevancia por la dinámica poblacional que manejamos ahí. Entonces, cuando tengamos eso, estaremos en condiciones de poderles informar de los datos. Ese es el dato que habíamos comentado nosotros para el área de Parral. Parral ha estado muy al pendiente de ese brote, muy en coordinación con el área de Sedena. Y para Ojinaga también ahí se presentaron 5 casos que previamente los habíamos comentado. En esa área prácticamente ya no se han registrado ningún otro caso. La Sedena, 5 casos, dice el director de epidemiología, pero bueno, hay quienes aseguran que son más de 5, pero tiene razón el doctor Gumaro Barrios, pues hay que validar la información para no caer en errores y en datos distintos, porque también eso es lo que causa confusión y causa temor. Con esto vamos a una pausa y regresamos.